Lo que dice Levitt es, dejen lo que están haciendo y vean esta historia. Y ella lo que está planteando es que deberían ver lo que alegadamente Estados Unidos tiene capacidad de hacer, que es esta historia donde se alega, y aquí está, ¿verdad?, este post, que uno de las guardias personales de Maduro, o sea, del grupo de personas bien cercanas a Maduro, se alega que empezaron a sangrar por la nariz, que empezaron a tener vómitos, que empezaron a desmayarse, que no entendían qué estaba pasando, que sus armas no les funcionaban. Profesor, esa arma sí existe, o sea, esas armas sí existen, eso no es un invento. Y si lo aumentas a una gran potencia y lo proyectas, tendría que ser un gran emisor, más grande probablemente que lo que hay en los barcos de guerra, que sería solo para dispersar a unos en un bote. Y yo sospecho, porque eso es otro tema también que vamos a hablar, que resulta que por qué también la misión esta de capturar a Maduro y a su mujer fue tan bien coordinado, tan bien preparado. De la sede del FBI, de Marines y demás. Y él vio cómo probaron estos equipos y eran equipos que él mismo no veía nada, pero ya, ahí está. Así que nada, o sea, de nuevo, esto es Peter Pues Duchy. sí, se puede decir, Jay, que eso es lo que usaron, una arma sónica. Existe la tecnología. Ya viste como el periodista de Fox News Armas que provocan vómito, desmayos, que no puedan respirar o, en fin, armas que supuestamente neutralizaron, en este caso en Venezuela. No estamos exagerando, fue lo que dijo la secretaria de prensa. Dice, detén lo que estés haciendo y lee esto. Y la historia es una historia de un presunto soldado de la guardia cercana a Nicolás Maduro, que dice, this account from Venezuelan security guard loyal to Nicolás Maduro is absolutely chilling, and it explains a lot about why the tone across Latin America suddenly changed. Básicamente plantea que en este artículo se alega que este guardia de seguridad cercano a Maduro empezó a ver cosas bastante fuertes entre sus camaradas y demás, donde se plantea, ¿verdad?, que supuestamente empezaron a vomitar, se desmayaron, etcétera. Bueno, en fin, ahí está. Y eso pues lo dice la secretaria de prensa de Donald Trump. ¿De verdad usaron este tipo de armas en esto? Se sabe que existe tecnología parecida a esa. Yo de hecho había visto artículos previamente de cosas parecidas a esta en Fox News. En una ocasión recuerdo que Peter Duchy, que es el periodista que trabaja en Casablanca con Trump, también hizo un reportaje sobre este tipo de armamento y de tecnología. Así que, profesor, le preguntaba a usted si usted sabe de este tipo de tecnología y qué tecnología puede ser que provoque este tipo de sensaciones estomacales tan terribles, neutralización, problemas de audición. Bueno, hay gente que dice que es el síndrome de La Habana, como se le ha conocido anteriormente. ¿Qué es esto? Bueno, sí, en inglés se las conoce como, por las siglas LRAD, Long Range Acoustic Devices, o dispositivos acústicos de largo alcance. Realmente fueron diseñadas, Estados Unidos las utilizó primero como un medio de dispersión de, en cuanto a la Marina Americana, si hubiese pues un bote de pescadores en un puerto en el Medio Oriente, vamos a decir, que se acercaran demasiado a un barco de guerra americano, los del barco proyectarían una onda acústica o varias ondas acústicas concentradas de alta potencia para tratar de dispersar a esos que se acercasen sin matarlos, ¿no? Como una advertencia, sin tener que disparar un arma de fuego. Y leí que para creo que 2021, 2022 ya había 25 marinas de guerra con aparatos de ese tipo. Otro medio, otra forma, otro ámbito en que pudieron haberlas usado o las habrían usado es en la guerra contra los piratas somalíes hace unos años. Pues si se acercaban a un bote presuntamente de piratas,
podían usar un emisor de esos para atontar a los presuntos piratas y poder ocupar su bote, ¿no? Su lancha, sin tener que disparar y matarlos y así capturarlos, atontándolos, ¿no? O inutilizándolos para que no pudiesen disparar sus armas de estar armados. Y tengo entendido, si bien recuerdo, que la idea de instalarlos en barcos de guerra por la Marina de Guerra Americana fue tras el atentado contra el destructor USS Cole, creo que en las costas en un puerto de Yemen, después del año, pues creo que 2002 fue, ahora 2002. Bueno, el punto es que un bote de terroristas suicidas, el bote cargado de explosivos, se acercó al borde en la eslora, ¿no? Pues en el costado del destructor de la clase Arleigh Burke, y claro, los marineros americanos, pues estos les saludaban o les hacían señas, pensaban que les estaban saludando, no se podían imaginar lo que iba a venir, que se hicieron explotar y le causaron un gran boquete al destructor. No lo hundieron, pero claro, un serio daño. Entonces, a partir de entonces, habrían decidido instalar un arma de estas, que inicialmente sería no letal, para cualquiera que se acercara, sea, pues, bueno, que no supiesen quién es, para alejarlo, ¿no? O inutilizarlo sin tener que matarlos de buenas a primeras. Claro, se ha utilizado también en tierra. Les he hablado ejemplos de la Marina de Guerra Americana y de otras marinas de guerra. En tierra lo pueden utilizar pues la policía o fuerzas militares como medio antidisturbio para, digamos que, despejar protestas, manifestaciones, presuntamente protestas violentas, sin que la policía tenga que abrir fuego o incluso lanzar bombas lacrimógenas. Simplemente proyecta ese cañón sónico a una cierta potencia, para que los manifestantes o la multitud que ellos quisieran dispersar se dispersara, pero sin matarlos o sin crear daños permanentes. Pero claro, se puede usar como arma también. Y, y se puede usar según la empresa Genesis, es como Genesis, pero NA en vez de NE, Genesis. Genesis, que es una empresa americana de California, ha desarrollado estos medios, estos cañones sónicos de largo alcance, y hay variantes. Por ejemplo, se puede instalar en helicópteros como arma de guerra, ¿no? Se puede instalar en aviones no tripulados también. Tiene un alcance de 2.000 o 3.000 metros. Sí, desde un avión, o incluso se lo puede instalar, aparte de un vehículo tripulado, en un vehículo terrestre no tripulado, un dron terrestre, Unmanned Ground Vehicle, UGV, o Unmanned Ground Vehicle. También se lo puede instalar como un robot no terrestre, pero con ese aparato para dispersar, vamos a decir, multitudes. Como arma, bueno, lo que se dice es que la potencia de 90 decibelios de sonido requeriría protector de oídos, ¿no? Una especie de protectores de oídos para que no le cause daño a la persona. Que 120 decibelios sería el límite en que más allá de los 120 decibelios causaría un dolor, fuerte dolor, fuerte malestar, pero demasiado ya a nivel de hacerle daño a la persona probablemente, si estamos hablando de 120. Y si es 120 o más, como 135 decibelios, pues sí, habría, en cuanto a daño permanente, no lo sé, pero ciertamente afectaría de una manera severa a las personas que estuviesen expuestos a esa potencia de sonido. Entonces, según la historia que reproduce la portavoz, ¿no?, de la Casa Blanca, Leavitt, las fuerzas estas especiales que participaron para capturar a Maduro y a su mujer, Flores,
habrían proyectado un arma sónica. No lo dice el testigo supuestamente es un guardia, un miembro de la guardia presidencial, ¿no? De la guardia que protegía a Maduro. No dicen si era cubano o era venezolano, creo que no lo dicen, pero dicen que murieron centenares o un centenar de los guardias. Sabemos, abriendo paréntesis, ¿no? Antes de seguir hablando del caso, que murieron pues 32 cubanos veteranos y murieron 24, 23 venezolanos, pero ahí estaremos hablando un máximo de 56. Esta persona, que era un guardia, hablaba de un centenar al menos de muertos, y bueno, él dice que de repente sintieron él y sus camaradas, sería en el complejo donde Maduro se ocultaba, antes, me imagino, que llegaran los comandos de la Fuerza Delta, el Delta Force, antes que entraran disparando, sintieron como que la cabeza les iba a explotar de adentro a afuera y empezaron a sangrar por la nariz. Entonces, eso, que creo que llegaron a vomitar, al final cayeron al suelo, ¿no? Pues por el dolor, por ese malestar de algo que les provocó eso. Ahora, no recuerdo ahora si Levitt habla de un arma sónica. No, ella, lo único que dice la parte de la Casa Blanca, la portavoz, es básicamente, o sea, lo que dice Levitt es, dejen lo que están haciendo y vean esta historia. Y ella lo que está planteando es que deberían ver lo que alegadamente Estados Unidos tiene capacidad de hacer, que es esta historia donde se alega, y aquí está, ¿verdad?, este post, que uno de las guardias personales de Maduro, o sea, del grupo de personas bien cercanas a Maduro, se alega que empezaron a sangrar por la nariz, que empezaron a tener vómitos, que empezaron a desmayarse, que no entendían qué estaba pasando, que sus armas no les funcionaban. Profesor, esa arma sí existe, o sea, esas armas sí existen, eso no es un invento. Y si lo aumentas a una gran potencia y lo proyectas, tendría que ser un gran emisor, más grande probablemente que lo que hay en los barcos de guerra, que sería solo para dispersar a unos en un bote. Y yo sospecho, porque eso es otro tema también que vamos a hablar, que resulta que por qué también la misión esta de capturar a Maduro y a su mujer fue tan bien coordinado, tan bien preparado, porque se entrenaron meses antes en una edificación idéntica a donde Maduro pues estaba aposentado cuando fue capturado, y este edificio que imitaba el edificio Maduro en Caracas estaba en el Fuerte Bragg en Carolina del Norte. Incluso hay un video en que está el presidente Trump, el secretario de guerra Hexet, mirando el simulacro en que van los comandos en un helicóptero Chinook. Sí, ese es el Black Hawk, pero el Chinook pues sería el MH vamos a ver, cuando uno quiera acordarse, creo que es MH-53, no es 48, 53. Hay la versión E o la versión G. Entonces el Chinook, que tiene dos hélices, o es MH-47. Bueno, a veces ocurre que por estos detallitos uno cuando los necesita se olvida y después le vuelve. No, lo que pasa es que lo que pasa es que el Chinook tiene varios, y uno de ellos es el que usted mencionó, y uno es el 53 y otro es el 47, o sea que todo lo que está diciendo son correctos. Ya. Bueno, pues eso, que aparecían en el simulacro, observado por el presidente de Estados Unidos y su secretario de guerra, cómo bajaban en cuerdas, ¿no? En cables, perdón, los comandos desde el Chinook en vuelo sobre el techo de esa edificación de simulacro. Y bueno, pues yo sospecharía que, de ser cierta la historia del guardia de seguridad de Maduro, que sintieron como una presión interna del cerebro, habrían sido como que la cabeza les quería explotar, empezaron a sangrar por la nariz, quedaron inutilizados, cayeron al suelo de dolor. Pudo haber sido un arma sónica, en que serían quizá probablemente ondas de baja frecuencia, que no se escucharía un ruido,
un ruido que tú lo podrías oír, pero las ondas te iban a afectar de todas formas. Es algo que se ha experimentado en el pasado. Si bien recuerdo, se hicieron experimentos años atrás, nada que ver con este cañón sónico que estamos hablando, en que si se proyectaban ondas de muy baja frecuencia, pues podían alterar eh, las actitudes del cerebro de una persona. Cierto tipo de potencia podía causar que la persona fuese muy maleable, como que se dejara rendir, o sea, que no opusiera resistencia. Y si se ponía cierta frecuencia y se le sometía al cerebro esas ondas, entonces actuaba de forma violenta la persona, cambiaba totalmente de carácter. Eh, un arma sónica probablemente creo que es lo que sometieron o le proyectaron a estas personas, a estos guardaespaldas de Maduro, y habría sido, bueno, pudo haber sido un avión no tripulado, pero pudo haber sido un Chinook que tenía a una distancia muy cercana, antes que los comandos llegaran a descender al edificio, proyectaron, digamos que para eliminar buena parte de la resistencia, inutilizarlos, ¿no? No lanzaron un arma química, lanzaron o les proyectaron aparentemente un cañón acústico para inutilizarlos y a gran potencia, pero sin, supuestamente, no sé si alguno habrá muerto de eso, pero ciertamente quedaron inutilizados. El testigo, el presunto testigo, sin duda sobrevivió para contarlo. Así que estas armas existen, sin duda, probablemente el llamado síndrome de La Habana, que afectaba a diplomáticos americanos y otros diplomáticos de otros países occidentales, puede que hayan sido víctimas de un cañón sónico que también les afectó. Eh, ¿Quién lo hizo? Bueno, los mal pensados dirían, quizá fue la misma inteligencia americana probándolo en su propia gente. Probablemente habrán sido los rusos, la FSB o la GRU, la inteligencia militar, aquellos que asesinaron al ex coronel, creo que era de la GRU, inteligencia militar rusa, Skripal, que le intentaron asesinar con el veneno Novichok. Bueno, pues estos tendrían otros medios, no para asesinar, pero sí para dejarle incluso daños permanentes. Así que especulando, porque esto es especulación, yo sospecho que se usó un cañón sónico. Y si la historia es correcta, si es verdad lo que dijo, bueno, la fuente que Levitt pues citó, que era un bloguero, creo, o un seguidor de Donald Trump, de los llamados MAGA, creo, escribiendo en X, en Twitter, y entonces relató esta historia, contada por un superviviente de la Guardia de Maduro. Por la descripción diría que lo sometieron a una forma de cañón acústico a gran potencia para dejarlo fuera de combate, literalmente. Y ahí es cuando habían entrado los comandos disparando, ¿no? Aquellos que hubiesen querido resistir, los despacharon y de manera pues muy calculada, ¿no? Ya se habían entrenado, sabían a dónde ir, ¿no? Encontraron a Maduro y antes que lograra entrar, dicen, a una cámara blindada, logró cruzar la puerta, pero no logró cerrarla, Maduro a tiempo y lo capturaron. Pero todo fue muy bien planeado y muy bien ejecutado, como, bueno, por los resultados, ¿no? Y por lo que se ha relatado hasta ahora. Profesor, usted ha sabido que en otra guerra, porque supuestamente en Serbia se usó algo parecido a esto. De ahí sale, de hecho, el video que mostré ahorita, donde se plantea que supuestamente se usaba este tipo de armamento. ¿Cómo funciona? O sea, el nivel de ruido de baja frecuencia provoca que a nivel auditivo cause un malestar tal que empiezas a vomitar y empiezas a desmayarte, etcétera. Bueno, no podría decir el tipo de onda que se usó, pero sí cómo funciona más o menos, y no soy un ingeniero. Eh, si es una bocina de música, pues el sonido sale, pero se dispersa, ¿no? Se esparce, ¿no? Porque claro,
Pues la idea es oír la música, ¿no? O el discurso que se quiera, que se esté dando, etcétera. Pero en este caso las ondas no se dispersan porque hay varios emisores acústicos que al unísono proyectan el sonido y se forma como una especie de red acústica, entrelazada, vamos a decirlo así, como pueden ver. Y ahí está el haz acústico que se aumenta la potencia, pero va dirigido un blanco, va dirigido un objetivo. O sea que las ondas no se dispersan, como en el caso de una bocina, un altavoz, etcétera, sino que van concentradas y ahí se puede aumentar la potencia de la onda acústica y pues los resultados que se quieran obtener, como inutilizar a un enemigo. Eh, y claro, eso pues podría permitir eh, no tener que matarlos a todos, los podrían capturar, no fue la intención, como no hay una guerra, de hacer prisioneros y llevárselos. Yo asumo que a los que mataron fue porque intentaron resistir, no creo que hayan estado en el suelo retorciéndose de dolor y que sin ofrecer resistencia los remataron, disculpe aquí, pero es probable que si esa arma se llegó a usar, y en Serbia se puede ver en el vídeo, claro, ahí no habría sido tan potente como la que se habría usado a los guardias de Maduro, porque en el caso de Belgrado, me imagino que fue ese vídeo donde se filmó ese vídeo, se ve a la multitud dispersándose, ¿no? Corriendo, pues me imagino con el dolor, ¿no? de los efectos del cañón acústico para dispersar, pues, multitudes. Pero en el caso, por lo que describe el superviviente, ¿no? de la Guardia Maduro, incluso hasta sospecho podría haber quedado daño permanente por la potencia que se usó para precisamente inutilizarlos. No lo sabemos, y claro, no sabemos si es verdad la historia. Que la tecnología existe, claro que existe. Que la pudieron haber usado para inutilizar a la Guardia, más si habla el testigo que fue como un centenar de guardias de Maduro que murieron. O sea que es más que lo que se sabe oficialmente por parte de los cubanos y de los venezolanos. Y podría ser que una buena parte de los que no mataron quedaron heridos, inutilizados por esa arma. O sea que le facilitaba el trabajo a la Fuerza Delta. Fueron 200, creo que, fuerzas especiales americanas que participaron para capturar a Maduro. Pero da la impresión que habría habido un mínimo de 100 vigilando a Maduro, guardándolo, ¿no? Protegiéndolo, quizás hasta más, pues una parte habría quedado fuera de combate con esa arma, porque ya claro, los Estados Unidos habrían sabido exactamente la fuerza que estaba defendiendo a Maduro y habrían preparado, ¿no? Hecho todo planeado de tal manera para cómo inutilizarlos, sin tener que matarlos a cada uno de ellos, sino pues inutilizando una buena parte, ¿no? Dejándolos fuera de combate con un arma de estas. Pero nadie ha reportado hasta ahora, yo por lo menos no he visto algo así. No, que alguien yo tampoco. No, sí. Me refería a que reportara un ruido, así que evidentemente no se escuchó. Estamos hablando aparentemente no. Y sabes, Jay, bueno, el síndrome de La Habana creo que es lo mismo, ¿no? No, sí, tampoco se escuchaba. Es como que sería una onda de baja frecuencia, ultrasonido, quizá un perro lo podría escuchar, un animal, pero no un ser humano. Sin duda ¿qué otra cosa pudo haber sido? No pudo haber sido. Bueno, por si acaso Fox News, profesor Fox News, estoy reportando aquí, también puso como que pudo haberse usado este equipo y plantea a Peter Doocy, que es el periodista de ellos, de Casa Blanca, dice él que en mayo 3 del 2013, él fue a uno de estos lugares donde estaban probando en Quantico, que es donde es la sede del FBI, de Marines y demás, y él vio cómo probaron estos equipos y eran equipos que él mismo no veía nada, pero ya, ahí está. Así que nada, o sea, de nuevo, esto es Peter Doocy. Sí, se puede decir, Jay, que eso es lo que usaron, una arma sónica. Existe la tecnología. Ya viste como el periodista de Fox News, ¿no?
Sí, pues ahí estuvo va. allí. Lo voy a poner, mira, aquí está. Esto fue en el 2013. Él dice que están probándolo en cuántico. Y entonces él está, ¿verdad? Pues puesto para probarlo y supuestamente pues iban a probar esta arma y ahí es donde él va y percibe ¿verdad? Esto que su Oye, reacción. Sí, ¿esto digan, era José. acústico o era electromagnético? Buena pregunta, pero lo que ocurre es que ellos están reportando. Déjeme mostrarle lo que estoy viendo para que sepa de lo que Sí, estamos hablando. Este periodista, Peter Ducey, él, un segundo, subieron creo un que era post, acústico, ¿no? Sí, él parece, dijo, ¿no? parece Sí, aquí. porque tú lo reproduciste, sí. Mira, aquí está, él dice, el tweet. Peter Ducey shows footage of himself being hit by an active denial system similar to what was alleged used during Maduro's capture. According to an alleged witness account, Venezuelan soldiers started bleeding through their nose and vomiting during the capture. At one point, they launched something. I don't know how to describe it. It was like a very intense sound wave. Suddenly, I felt like my head was exploding from the inside. We all started bleeding from the nose. Some were vomiting blood. We fell to the ground, unable to move. We couldn't even stand up after the sonic weapon or whatever it was. We had no way to compete with their technology, with their weapons. I swear I've never seen anything like it. Y eso es básicamente lo que dice ¿verdad? Guardia, Este guardia. Y entonces pues se muestra Sonic Weapon, ajá. por Sí, parte de, aquí está, Ducey sí. es ahora, ¿verdad? Entonces hoy Fox News publica esta historia de report US used sonic weapons on Venezuelan troops. Y aquí está, ¿verdad? Él es Peter Ducey, que de nuevo es el reportero de la Casa Blanca de Fox News, y diciendo que él había sido, ¿verdad? Sobre ese reporte, pues que él había ido a una prueba de este equipo en Cuántico, que obviamente pues los que saben que ahí está pues la sede de entrenamiento de Virginia. Sí, porque hay otra arma de negación, Active Denial System, sistema activo de negación que es por microondas y que lo crearon el ejército americano, pero no sería este caso, ¿no? Eso es otro tipo de arma, ¿no? Precisamente contra, pues, multitudes que estuviesen, pues, causando saqueos o, pues, motines. Entonces les proyectan con una pantalla que parece radar, pero es de microondas, un rayo, un haz de microondas que se siente como que se le queman los pelos de la piel, ¿no? Del brazo, eh, y causa un intenso calor y claro, la gente pues se dispersa, no se va a quedar allí, pero es otro tipo de arma, ¿no? Que es a base de microondas. En el caso este sería un arma acústica y claro, pues diseñada como se usó, no solo para dispersar a multitudes y motines, sino pues para inutilizar a un enemigo en una situación de combate, no necesariamente matándolo, pero dejándolo inutilizado para que las fuerzas propias puedan entrar y ocupar el lugar y cumplir con su misión. Así que sí, me inclinaría yo también a estar de acuerdo con esa apreciación. Ha sido un cañón sónico. Lo que mostró Fox News, esa tecnología, pues eran pruebas del 2013. Imagínense, han pasado 13 años desde entonces. ¿Cómo estará la tecnología a estas alturas? Y con todos los medios tecnológicos y científicos de los Estados Unidos. Sí, es impresionante. Profesor, por último, también parece que usaron en Venezuela también usaron un tipo de drone kamikaze que enviaron desde algún portaaviones o algún equipo del Navy. ¿Cuál fue este equipo que usaron? El Lucas, por sus siglas, es como low cost, bajo costo, uncrewed, no tripulado, low cost, uncrewed, como de Lucas, attack system, sistema de ataque de bajo costo, no tripulado, uncrewed, como decir que no tiene tripulación. Y pues eres una copia, parece, del Shahid 136, del dron este kamikaze con ala delta,
que los iraníes le vendieron a Rusia y que Rusia lo ha copiado o bajo licencia, ha desarrollado sus versiones, le llaman Gerán o geranio en ruso, y que lo utilizan pues todos los días que bombardean a Ucrania, sus ciudades, usan drones de este tipo que valen mucho menos que un misil crucero Tomahawk o una bomba inteligente de precisión, que en el caso de una bomba inteligente de precisión no es solamente el costo ya de la bomba, que quizá la bomba en sí no cueste mucho, pero sí los sistemas electrónicos de guiado y el avión que lo porta y el combustible y la misión del avión que tiene que llevar la bomba a su punto de lanzamiento, más las defensas antiaéreas que podrían derribar al avión, etcétera, etcétera. Hay mucho riesgo, mucho costo. En cambio, tú lanzas un dron kamikaze, que es un avión no tripulado con explosivos y una hélice. Entonces no son muy veloces, pero están programados para llegar al blanco, ¿no? Con precisión, más si es americano, porque uno podría decir en el caso de los iraníes que no tendrían la misma tecnología que Estados Unidos, pero bueno, los rusos los han usado con gran efectividad. Creo que también Irán los lanzó contra Israel en su guerra del año pasado. Creo que fue el año pasado, sí. Claro, muchos fueron derribados por las defensas antimisiles y antiaéreas israelíes, pero aún así estaba la amenaza. Y bueno, pues Estados Unidos decidió copiar esa tecnología, me imagino que mejorada, pero tampoco sería tan sofisticado porque entonces elevaría el precio, ¿no? Y la idea es usar un medio que llegue al objetivo, sin duda, que llegue, pero que no sea tan costoso como el misil crucero, que creo que el Tomahawk, ¿qué es? $500,000 por misil o más. Eh, Creo que no llega a $1,000,000 por misil en el caso del Tomahawk. Me imagino que también depende de la versión. Pero sin duda el Lucas, que sería la versión del dron kamikaze americano, basado en el Shahid 136 iraní, pues es una solución de ataque más barata y, y claro, no había defensas antiaéreas venezolanas que lo pudiesen derribar. Profesor, parece Porque, que la inflación está afectando el ah, costo, porque estaba viendo aquí que el costo de un Tomahawk ya está entre sí. 1.4 y 2 millones por el bloque V, Ya, la ya. variante del bloque Todo V. ha Así que, subido, no solo los huevos en el supermercado. exactamente. Ya, ya. Sí, bueno, sí, yo recordaba, creo que era $1,000,000, pero no estaba seguro, pero ahora cuesta más, ¿no? Pues imagínense. Entonces, habrá sido, habrán dicho, bueno, este tipo de arma funciona, es letal, es barata, se puede producir en grandes cantidades, lanzarla como enjambres, ¿no? Para avasallar, ¿no? Doblegar o saturar las defensas antiaéreas, y lo usaron, pues, que sería el primer uso operacional, al menos del hemisferio occidental, o uno de los primeros usos. Probablemente los usaron en el Oriente Medio, el cercano Oriente, porque la primera unidad, que no sé si regimiento, eh, que sería del ejército americano, algo así como los escorpiones, pero era un nombre compuesto, escorpiones letales, una cosa así, entró en operación este año en el Medio Oriente, el cercano Oriente. Me imagino que lo lanzado desde tierra, los habrán usado, sin duda ahí habrá sido el primer uso operacional, pero en todo caso contra Venezuela habría sido el segundo uso operacional, si no el primero, porque no sabemos si los llegaron a usar en el cercano Oriente. Eh, Contra Irán, por ejemplo, contra Hezbollah o contra pues milicias chiitas en Irak, por ejemplo, etcétera. ¿Y de dónde habría sido lanzado? Pues habría sido lanzado, digo yo, desde un navíos de la Marina de Guerra Americana. Por ejemplo, sabemos que un lanzamiento de pruebas se hizo, no sé si con el Lucas o era otro dron o otro dron de ataque, desde un buque de combate de litoral, Littoral Combat Ship, navío de combate litoral, pero de la clase, vamos a ver, Independence, que es como un trimarán.
Esa clase creo que no está en el Caribe, al menos no lo han reportado. Que hay dos tipos de combate de los llamados navíos de combate del litoral que fueron diseñados para combatir en aguas litorales, en aguas costeras, en lo que llaman aguas marrones. Al hablarse, pues, que es esa parte del mar, ¿no? Cercana a la costa, en que viene el agua con lodo de los ríos, se mezcla con el agua de la costa, o sea que no son aguas profundas, son aguas costeras. La idea de estos navíos de combate litoral, como de unas 3.000 toneladas cada uno, más o menos, 3.900 son como fragatas realmente, o corbetas pesadas, vamos a decir fragatas ligeras, porque hay fragatas, las fragatas por lo general suelen ser ahora de 7.000, 8.000 toneladas, más o menos, son más grandes. Pues estos navíos de combate litoral, hay otra clase que es la clase Freedom, creo que es Libertad, clase Freedom, y uno de sus navíos es el San Luis, que es un casco, un monocasco, un casco tradicional, porque los de la clase Independence, donde se hizo un vuelo de lanzamiento de la cubierta de helicóptero, ¿no? de ese navío de litoral, pues de la clase Independence, que son trimaranes, tienen 3 cascos, pues como hay catamarán de 2 cascos, trimarán de 3. Bueno, el San Luis, se sabe que ha estado operando en el Caribe, como parte de la flota esta de la operación Southern Spear, Lanza del Sur, ¿no? Contra las supuestas narcolanchas y que, bueno, finalmente concluyó en la operación contra Maduro. Eh, Así que pudo haber sido lanzado desde la cubierta de vuelo, en la parte posterior, la popa, ¿no? Del navío San Luis, Saint Louis o San Luis, o pudo también haber, no, eso habría sido muy poco, ¿no? Porque no tiene mucho espacio. Los habrían lanzado quizá desde las cubiertas de cubiertas de helicóptero de los destructores de misiles teledirigidos de la clase Arleigh Burke, aunque hay versiones más antiguas que no llevan hangar, pero pudieron haber basado en la cubierta lanzadores del Lucas, del dron este kamikaze. También es muy probable que los hayan lanzado desde la cubierta, donde tendría más espacio, del portahelicópteros Iwo Jima, de asalto anfibio, o de los otros, ¿no? ¿Cuál es el otro? El Fort Lauderdale, hay otro que es el San Antonio, ¿no? Navíos de desembarco anfibio, que de ahí pudieron haberlos lanzado. No creo que los hayan lanzado desde el portaaviones Gerald Ford. Eso lo tendría más lejos. Mientras más lejos del área de operaciones, más seguro está de un contraataque, de haberlo habido, que claro, no habría venido de Venezuela, pero siempre hay que proteger al portaaviones, que es el navío de mayor importancia, y de ahí pues salieron los cazabombarderos Super Hornet y el Growler, el avión este de ataque electrónico, versión del Super Hornet, ¿no? FA-18F para el Super Hornet, EA-18G para el Growler, el avión de ataque electrónico de versión. Pero bueno, los Lucas, los aviones estos no tripulados de ataque, drones kamikaze, pues habrían sido lanzados, en resumidas cuentas, desde navíos de guerra. No creo que desde Puerto Rico, porque hay entonces más distancia, a menos que estos tengan un gran alcance, ¿no? Pero por lo general, ahora no recuerdo el alcance del Lucas, pero quizá no sería menos de 1.000 kilómetros. Pero no creo que llegue a 3.000 kilómetros de alcance. Hay drones kamikaze que llegan a 3.000 kilómetros de alcance. El Lucas sería como unos 1.000 kilómetros. Y probablemente lo lanzaron navíos de guerra. Eso, Y claro, Jay, sí, sí. la idea era, porque lo dijeron, los ataques contra esos fuertes, como por ejemplo donde está enterrado Hugo Chávez, o estaba enterrado, no sé si destruyeron el mausoleo con el bombardeo, y destruyeron pues en la Carlota, ¿no? La base aérea, ese lanzador de misiles antiaéreos de alcance medio, de fabricación rusa, que la OTAN llama SA-17 Grizzly, y el vehículo de mando y control y comunicaciones de lanzadores de misiles de esos Grizzly, que lo destruyeron en el aeropuerto, habría sido en el aeropuerto de una localidad al noreste de Caracas, en la costa, llamada Higuerote, creo que no es Higuerota, Higuerote.
como higuera, ¿no? Higuerote creo que es. Y si lo pronuncio mal, me disculpen los venezolanos. Pero bueno, ahí estaba un vehículo de mando, también fue destruido. ¿Qué usaron para destruirlos? ¿Usaron bombas inteligentes de precisión desde cazabombarderos? Posiblemente, pero también pudieron haber usado los drones kamikaze, que resultaría más barato y bueno, pues guiados, quizá habrían tenido unos sensores electro-ópticos que una vez que hay la fase terminal de acercamiento del dron kamikaze al blanco, tienen la cámara, ¿no? Pues de infrarrojos y ahí pueden, tendría un sistema de data link, de enlace de datos, quizá para enviar a la fuente que donde se ha lanzado lo que está mirando la cámara del dron antes del impacto. Y eso también para verificar que el impacto ha sido un éxito también, ¿no? Por parte de los que lo han lanzado. Así que podría ser que una parte de esas explosiones que vimos, ¿no? En el Caracas de noche, ¿no? De la noche del 3 de enero, pudieron haber sido drones. Lo que dicen testigos, pero no sé, eso habría que verificarlo. Aquellos que filmaban con sus teléfonos móviles, lo que estaba ocurriendo que escucharon, dice un vídeo que vi, zumbidos como podría ser el motor de la hélice del dron, un dron como el Lucas, ¿no? O en el caso de los iraníes de haber sido el Shahed 136, que no era este caso, no era, pues habría sido un dron americano, una copia del Shahed 136. Dicen que escucharon los zumbidos. Eso habría que verificarlo también. Pero el arma existe, la pudieron haber usado y les habría costado menos la operación de destruir los blancos enemigos usando esos drones. De verdad que es un arte la guerra. Profesor, como siempre, muchas gracias. By the way, más barato porque son $35,000, pero a Irán le sale mucho, mucho, mucho menos. Sí, y claro, para una persona que quiera ir pues a eBay, 35,000 es mucho, pero para el ejército americano y más cuando Trump planea el año que viene, ¿qué planea? Un presupuesto de defensa en inglés sería trillón, Sí. 1.5 trillion, en español sería 1.500.000.000.000. Así que, ¿qué son 35,000 para un dron de esos, ¿no? Comparativamente. Y antes de irme, ¿qué otra cosa querría compartir con ustedes? Bueno, ya saben lo de Irán, ¿no? Trump dijo que no enviaría tropas de intervenir. Yo diría que va camino a intervenir. Usaría poderío aéreo, eh, misiles crucero, bombarderos estratégicos, quizá incluso los Lucas, los drones estos. ¿Cuál sería el blanco? Pues elementos represores del régimen, como la Guardia Revolucionaria, por ejemplo, las milicias armadas del régimen, y probablemente tratarían de matar al líder supremo. Es lo que dijo Lindsey Graham, el senador, en un mensaje dirigido al gran ayatollah de Irán, que es el líder político y religioso supremo de este país, de Irán, que pues de haber una acción militar lo matarían, y probablemente eso es lo que va a ocurrir si hay una acción militar como ha amenazado Trump. Claro, el régimen usará a un reemplazo, pero probablemente irán a por él también. Y, y claro, ahí el problema es que se puede bombardear mucho, pero claro, si no hay tropas sobre el terreno, que yo sé que eso sería un hormiguero de hormigas bravas, enviar tropas allí, pero algo tendrán que hacer. Algo he escuchado que le darían terminales de internet o medios de internet portátiles para que los manifestantes en Irán puedan coordinar sus acciones, puedan tener acceso al internet. Algo escuché que se estaba hablando de eso. O sea que va a haber, me imagino que por medios de inteligencia, agentes les proporcionarían esos aparatos. No cabe la menor duda que el Mossad israelí ha penetrado, ¿no?, la sociedad iraní, y muy probablemente la CIA también. Así que Probablemente. habrá Oiga, mucho de qué hablar. y Sí. profesor, dice Trump que Marco Rubio debe ser presidente de Cuba. Dice Dijo Donald eso. Trump, sí, Sí. dice Donald Trump en su red social Truth Social que
debería Marco Rubio ser el presidente de Cuba. So, parece Bueno, que... ahí, claro, ahí dijo también Trump, amenazó al gobierno cubano diciendo que lleguen a un acuerdo con él antes que sea demasiado tarde. Pues da la impresión que después de Venezuela va a Cuba, será su turno, o será Groenlandia, porque ese es otro asunto también. Parece que Trump no tiene problemas en tratar de lidiar con varios asuntos a la vez que requieran potencialmente el uso de la fuerza militar, como Irán, Venezuela, Groenlandia quizá, Cuba también. Ahora, para que Marco Rubio sea presidente de Cuba, pues tendría que ser ciudadano cubano, que él solamente es ciudadano americano porque nació en la Florida, en Miami. Sí, Sus padres obviamente. no eran exilados, eran inmigrantes. Sí, Claro, podría decir... Sí, yo dime, Jay. presumo que es un chiste porque Marco Rubio tiene como 300 puestos en el gobierno federal, es el jefe de seguridad nacional, es el secretario de Estado, es el jefe de USAID, del Archivo Nacional, y pues no sé qué otras cosas más. Y hay otra cosa que están hablando, hay un debate, creo que en el Partido Republicano, porque se habla que él podría ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos, como el primer hispano candidato a la presidencia de los Estados Unidos, o al menos que fuese elegido presidente. Sí, la verdad es que ver. por otro lado él había como que endosado ya a J.D. Vance, así que, pero pues nada, Sí, claro, puede haber sido un tímido endoso. Sí, y la otra cosa, para eso Cuba tiene que ser libre y de momento pues no es el caso. No ha liberado a Venezuela, porque una cosa es sacar a Maduro, que lo ha sacado, a su mujer los han detenido, pero sigue Delcy Rodríguez, sigue Diosdado Cabello, están las, ¿cómo se llama? Las pandillas estas, los colectivos. Están los colectivos en moto y ya se habrán enterado lo último, ¿no? Que el Departamento de Estado ha advertido a ciudadanos americanos que inmediatamente, así, con esas palabras creo, inmediatamente salgan de Cuba porque las cuadrillas de estos colectivos van en moto, van buscando a ciudadanos americanos para detenerlos y me imagino que usarlos de rehenes para exigir la liberación de Maduro y de su mujer. Entonces, no parece que sea una situación muy apropiada para la democracia y hasta cuándo va a durar esa supuesta colaboración de Delcy Rodríguez con Trump. Aparece la situación como muy frágil y muy insegura, pero veremos, ¿no? También creo que se ha dicho que aunque Trump inicialmente dijo hace 2 días que se cancela una segunda operación militar, pero que podría haber otra operación militar, hay un aire de incertidumbre, pero parece que eso así le gusta a Trump, que es una persona que le gusta que ser vista como impredecible, da la impresión, que no se sepa cómo va a reaccionar. Sí, ahí está la embajada de Estados Unidos advirtiendo de que se vayan de Venezuela y que no viajen a Venezuela los ciudadanos americanos. Profesor, como siempre, muchas gracias. Gracias por todo su conocimiento que nos comparte con nosotros. Bueno, gracias por invitarme, siempre es un placer y aquí siempre a la orden. Gracias. Muchas gracias, profesor. Layo Sati León Borja, muchas gracias, profesor. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Cómo no, buenas noches. Sí. Buenas noches. A la resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail, por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Mencionamos encuestas, investigaciones, información exclusiva, primero en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros los tenemos. Bueno, gracias al profesor Layo Sati León Borja y a ustedes por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerde que el profesor y yo tenemos una conversación que honestamente lidera que fuera semanal, pero se ha convertido en algo casi diario debido a todos los incidentes que hay. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, J Fonseca PR, nuestro canal Premium
jfonseca.com/premium. Gracias. Bienvenido a La Resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail. Por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Mencionamos encuestas, investigaciones, información exclusiva, primero en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros los tenemos.